porque si ustedes se fijan, yo la estoy subiendo a YouTube. No voy a poder reproducir la película, ¿cierto? La escena acá. Y es por eso que yo les pedía que ustedes la vieran, porque... Profe, se le va la señal. aló, aló, aló. ¿Alguien más tiene problema con eso? Se escucha Yo por lo menos no, entrecortado. profe, yo lo escucho bien. Ah, a lo mejor puede que sea su señal, señorita. Capaz. Puede ser, porque también puede ser la mía, pero no he notado diferencia. Por eso la, la observación. Eh, como les decía, eh, porque como yo estoy subiendo los videos a YouTube, ¿cierto? Los videos de las clases, eh, no puedo... porque como la estoy grabando, no puedo poner la película en sí, ¿cierto? La escena, porque son de varios minutos la escena. eh, en donde explica, ¿cierto? Una definición de uno de los conceptos que vemos de este autor, ¿ya? Que es el que ustedes ven ahí, ¿ya? Que es Sigmund Freud. Porque me tiraría copyright, ¿ya? Y me banearían el video y ustedes no lo podrían ver, ¿ya? En YouTube. Me lo bajarían inmediatamente porque para poder hacer la transmisión de la escena de esta película tendría que pedir autorización, pagar los derechos de autor y eso es bastante caro. Así que es por eso que no lo puedo transmitir. Pero sí lo puedo explicar, lo voy a tratar de explicar, pero era para que ustedes lo pudiesen entender de mejor manera, ¿ya? Así que vuelvo a reiterar, ¿cierto? La sugerencia de que ustedes vean esa película, ¿ya? En el chat voy a escribir el nombre de la película. Es una película muy bien vela, sí, ¿cierto? Que es precisamente esa, si no me equivoco. eh, este es el título completo. Eso, ¿ya? Eh, ay, sí. Para que ustedes, ¿cierto?, la puedan revisar por ahí, donde la puedan encontrar. Eh, Hay plataformas en las cuales se pueden ver películas de manera gratuita. Creo que si ustedes se lo sugieren ¿cierto? A los menores, lo más probable es que ellos les puedan dar ahí las páginas donde ustedes puedan ver por estas aplicaciones gratuitas. No sé si seguirá, porque hubo un tiempo en el que estuvo en Netflix, no sé si seguirá ahí para quienes tengan cuenta en Netflix o en otras plataformas. ¿Ya? No es una película antigua, sí, es bastante nueva. O sea, sí, el protagonista es Will Smith, ¿cierto? Y. ¿Cómo se llama la chica rubia? La Robbins. No me acuerdo, pero la que fue expareja mediáticamente, ¿cierto? De Johnny Depp. Así que son personajes bastante conocidos. ¿Ya? Em, Vamos acá a continuar. Bien, estamos viendo las teorías de estos sujetos porque estamos viendo, ¿cierto?, a la respuesta que dan varias personas, en este caso solamente vamos a ver a tres y estamos comenzando por este, a la pregunta por el ser, ¿ya? O cómo nosotros llegamos a ser lo que somos, ¿ya? Y en ese sentido ellos responden por teorías sobre la personalidad y por eso, ¿cierto? Veíamos en diapositivas anteriores, ¿cierto? Lo que tenía que ver con esta definición sobre la personalidad. Definición que en el texto que ustedes ven ahí, ¿cierto? Este sujeto, este psicólogo Alport, reúne, ¿cierto? En su trabajo después de, a lo largo de su vida, reunir muchas definiciones de la personalidad, ¿ya? Y de ahí pasábamos a este autor, ¿ya? Como una teoría más particular en ese sentido. Eh, ¿Y qué nos dice este sujeto? ¿Ya? Sigmund Freud nos dice que la personalidad en sí es un compuesto de 6 conceptos fundamentales, ¿ya? En donde nos dicen que 3 de ellos están en relación con los estados de la conciencia. El consciente, el subconsciente, o equivalía también a lo que es preconsciente, en cualquiera de las dos formas está bien dicho, y el inconsciente. En el consciente, ¿ya? Estamos ahora, nosotros somos conscientes en dónde estamos, lo que estamos haciendo, en el lugar en el que nos encontramos, en el tiempo que estamos específicamente. Eh,
las características que hay a nuestro alrededor, las propias de cada uno, ¿cierto? Porque estoy vestido, mi cuerpo, a través de lo que es el sentido del tacto, me doy cuenta, ¿cierto? Las sensaciones que me provoca la ropa que tengo puesta. Eh, Mis sensaciones internas también, muchas veces soy consciente de eso. En el caso, ¿cierto? No me acuerdo quién fue que escribió, a ver, para hacer referencia inmediatamente, de Danitza, ¿cierto? Que nos decía que siente dolor de cabeza. Ella está siendo consciente de manera muy actual de estados internos que tiene. Es consciente de que se está enfermando, es consciente que está pasando por cierto proceso interno de la enfermedad. Cuando nos enfermamos nos damos mucho más conscientes todavía, ¿ya? Y hay otros momentos en los cuales nosotros estamos inconscientes, donde no tenemos conciencia. Ya la palabra inconsciente es una palabra compuesta, ¿cierto? Es la que nos dice que no estamos siendo conscientes. Y hay dos momentos bien cruciales en los que nosotros no somos subconscientes. Una de ellas es cuando estamos dormidos, ¿ya? Porque de manera voluntaria, ¿cierto? Incluso hasta nuestros propios cuerpos, obviamente no el de todos, ¿ya? Porque hay casos en los que no se presenta esa situación, estamos siendo inconscientes, ¿ya? Una de ellas es a través del sueño, ¿ya? A través del dormir. Cuando nosotros dormimos, estamos inconscientes. Y ahí, en ese estado de inconsciencia, nuestra mente y nuestro ser sigue funcionando, sigue eh, participando de la existencia y por lo tanto también se presentan mensajes y de cierta manera también se hacen presentes y existentes cosas que están en el inconsciente, ¿ya? Dicho de esa forma, lo que Freud nos muestra acá es que de manera negativa eh, nos dice a los seres humanos que si bien hay cosas que nosotros podemos controlar a través de lo que es el uso de nuestra conciencia, hay otras cosas que no tenemos control, ¿ya? Y esas son las cosas que están dentro del inconsciente, que el inconsciente nos domina muchas veces, ¿ya? En muchas de las acciones que nosotros realizamos. Um, la presencia de ciertas emociones tiene que ver con eso. El hecho de que nosotros experimentemos la ira, la rabia, la tristeza, ya que tienen que ver con las emociones, muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes del por qué estamos sintiendo esas emociones o estamos teniendo ciertos tipos de pensamientos, ¿ya? Y esos son productos de cosas que nosotros no estamos controlando y que son parte de nuestra propia personalidad. Y eso es súper complejo porque precisamente una de las cosas que nos caracteriza como seres humanos es que nosotros queremos tener control de todo lo que nos pertenece o por lo de las cosas que nosotros estamos teniendo contacto de nuestra existencia. A nosotros nos gusta controlar, a nosotros nos gusta de cierta manera tener esa sensación. Y eso es porque si no controlamos lo que se nos presenta como experiencia cotidiana, se transforma en un caos. O sea, pónganse a pensar, por ejemplo, en este caso voy a hacer referencia a factores externos, ¿ya? Pero el inconsciente tiene que ver con factores internos, propios de cada uno. Y ese es el problema. Uh, Nosotros no podemos controlar la naturaleza. Es una fuerza que nos supera y por lo tanto eso a nosotros nos causa miedo, ¿ya? Y en ese sentido, como no lo podemos controlar, nos provocan esas sensaciones. Y no lo podemos hacer porque está fuera de nuestro, como dirían, ¿cierto? De manera técnica, las personas que se dedican al estudio, ¿cierto? Del comportamiento. Está fuera de nuestro locus de control, ¿ya? Y por lo tanto, vamos a tener estas sensaciones negativas y que se van a traducir en lo que es el miedo. Bueno, y en otras cosas también, pero como es externo, generalmente radica en esto. Pero también podemos tener estos mismos resultados. Muchos de nosotros también tenemos muchos miedos, pero que vienen provocados desde de nuestro propio ser, ¿ya? Y en este sentido, aquí lo que nos aporta Freud es que nos dice que muchos de nuestros miedos, muchas de nuestras reacciones de la ira o que están relacionadas con estas emociones, eh, tienen que ver con cosas que están guardadas en nuestra inconsciencia, pero por sobre todo originadas en nuestra infancia. Y es de ahí donde podemos entender entonces que muchos de nuestros miedos fueron inoculados, grabados, introducidos en nuestra inconsciencia, en nuestra infancia, ¿ya? Eh,
el miedo a las arañas, a los insectos, a ciertos animales, que no todos los tenemos ya, porque no todos tienen los miedos a las arañas, son algunas personas, no todas las personas tienen miedo a los insectos, pero las que las tienen es porque hay algo que se guardó en el inconsciente. No sabemos por qué, ¿ya? Pero está, y se presenta, y cuando vivimos esa experiencia del encuentro con un insecto, reacción. Cuando vemos una araña, reacción. Y eso de manera bien simplificada, ¿ya? Porque hay otros tipos de miedo, y esos son los más complicados, que tienen que ver, por ejemplo, con las relaciones con las personas, ¿ya? Y ahí es donde, o no solamente el miedo, sino también cualquier forma de relación con las otras personas que son de manera negativa, ¿ya? Están en relación con estas cosas que están guardadas en el inconsciente. Por eso hoy en día, bueno, hace bastante tiempo atrás en realidad, pero hasta el día de hoy, las personas que se dedican a estudiar el comportamiento, que son los psicólogos, los psiquiatras, siguen estudiando esta corriente psicológica, ¿ya? Que tiene que ver con el psicoanálisis. De ahí que muchos de nosotros, por ejemplo, conozcamos o hemos escuchado, o por los que han tenido la mayor fortuna, ¿cierto?, de tener en sus manos, el famoso diccionario de los sueños. ¿Por qué? Porque esas imágenes que yo les mencionaba anteriormente, esas cosas que se hacen presente, por ejemplo, en los sueños, es en ese estado de inconsciencia. Y cada cosa que se presenta en el sueño tiene un significado simbólico de lo que es producto de las experiencias traumáticas vividas en la infancia o en cualquier situación de la vida cotidiana, pero que ha sido tan complicada que como mecanismo de defensa nuestra mente la bloquea, ¿ya? Porque es demasiado fuerte de procesar. Entonces, como mecanismo de defensa, ¿cierto? De este cerebro, de esta mente arcaica, lo guarda para poder, de cierta manera, ¿cierto? Sobrellevar esa carga tan fuerte de emoción en nuestra vida cotidiana. La bloquea, ¿no? Para que nosotros podamos vivir de manera óptima, ¿cierto? El presente. Y ese es la cuestión, y ese es el problema, porque como se guarda, muchos de nosotros no nos damos cuenta de esto. Disculpe, profesor, Por favor. la fobia tiene que ver con lo mismo, porque yo le tengo fobia por ser ejemplo a las vacas, yo la veo aunque sea de lejos, me pongo a tiritar y lloro. Sí, Y los ratones yo los puedo ver muertos, me pongo a tiritar y lloro desesperadamente. sí, una de las posibilidades muy grandes es que algo tenga que ver con precisamente estas cosas que están guardadas ahí, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, yo todavía no lo he trabajado porque es una cosa ahí súper compleja. He trabajado otras cosas, ¿cierto?, con profesionales, pero me refiero a psicólogos y a psiquiatras. Ya yo he ido a psicólogos y a psiquiatras, pero hay una característica que yo todavía no he trabajado y tiene que ver con este miedo a la muerte, ¿ya? Cuando yo era bastante pequeño, hasta la adolescencia, yo le tuve mucho miedo a la muerte, ¿ya? Después con el tiempo traté de darle una respuesta y más que nada lo que encontré, que es la respuesta bien generalizada en la gran mayoría de las personas que le tienen miedo a la muerte, tiene que ver con la poca información fidedigna, realista, por decirlo de alguna forma, ya, porque no es la palabra técnica eh, eh, que nosotros debiésemos ocupar. Eh, con respecto a esta situación, de hecho a mí después se me pasó por un tiempo, pero lamentablemente después, de manera negativa, ¿cierto? No porque el fenómeno sea negativo, sino porque se gatilló por una experiencia personal que yo me convertí en papá hace un par de años atrás, y al momento de yo convertirme en padre, me volvió esto del miedo a la muerte. Pero no por mí, sino por miedo a que mi hija, ¿cierto?, de cierta manera tuviese que vivir las experiencias y yo no pudiera acompañarla. Entonces hay una mezcla de cosas que todavía tengo que trabajar, ¿cierto?, con los profesionales. Porque, y dicho sea de paso, las personas, el psiquiatra y el psicólogo no es para trabajar con la gente loca. Y ese es lamentablemente una de las malas frases que uno ha ocupado, ¿cierto?, desde hace tiempo atrás hasta el día de hoy.
el psicólogo y el psiquiatra no son solamente para trabajar con gente loca, ¿ya? Sino para precisamente ayudarnos con herramientas profesionales a trabajar cosas que nos hagan ser o apuntar a nuestra mejor versión en este sentido. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora trabajo esta perspectiva, ¿cierto?, con estos profesionales, de cierta manera me van a ayudar a mí a que ya la relación, por ejemplo, con mi hija, en mi caso personal, usted vayan pensándolo en sus propias situaciones, ¿cierto? Esa es la idea. Eh, ya no sea vista desde el miedo a la muerte, sino desde una consideración que todas las personas debiésemos tener, ¿cierto? En el sentido de que la muerte es una característica preponderante de nosotros los seres humanos porque es lo único, ¿cierto? El único certero que tenemos, pero que no sea limitante para vivir de manera positiva las experiencias propias, ¿ya?, de la vida. ¿Mm? Um, para no verlas desde el ámbito negativo, ¿ya?, sino desde lo positivo. Entonces, cambiando esa perspectiva, yo la podría trabajar con el profesional para poder llegar a ese punto. Porque yo no soy terapeuta, o sea, yo estudié algo de psicología, estudié algo de filosofía, ¿cierto? También, y de religión también. Pero no soy terapeuta, no soy filósofo, ni tampoco soy teólogo. Entonces, en ese sentido, yo necesito trabajar con el profesional porque él tiene las herramientas y de hecho dentro de los profesionales que trabajan en psicología y en psiquiatría hay maneras muy diferentes de tratar, ¿cierto? Existen elementos muy distintos, herramientas muy distintas entre unos y otros. Hay muchas corrientes psicológicas para trabajar estas cosas. Entonces, uno tiene que ir buscando la que le es más adecuada. Pero eso es para mí, ¿ya? Porque yo quiero trabajar esas cosas que ahora yo tengo conciencia dentro de mi inconsciente, ¿ya? Yo sé que están ahí, pero no tengo idea del por qué se gatilla eso, ¿ya? Así como nuestra compañera acaba de compartirnos recién el miedo, por ejemplo, que tiene tanto a los ratones como a las vacas. Entonces, ella no sabe por qué tiene eso, porque simplemente experimenta la sensación. Y es tan complicado porque eso se traduce incluso hasta unas experiencias corporales, materiales. Nuestro propio cuerpo eh, expresa aquellas cosas y eso es súper complicado porque ustedes saben lo que nosotros sentimos, ¿cierto? O le damos la importancia a estas cosas materiales, ¿cierto? A lo que nos sucede en nuestro cuerpo. No hay problema, Danitza, se entiende, ¿ya? Con el cuento de la señal. Sí, por supuesto, por supuesto. De hecho, yo un poquito antes de los 16 años, yo ya también ya estaba trabajando con psicólogos, sobre todo en lo que era mi enseñanza básica, eh, porque tuve que solucionar ahí varios problemas, ya, bastante personales, problemas que incluso ya hasta yo se los conté a los chiquillos en clase en tercero y en cuarto medio. Sandra, por favor. Sí, es que el problema mío es que si yo veo una vaca, aunque sea lejos, es lo mismo que veo un ratón, un guarén, aunque esté muerto, yo empiezo a tiritar mucho, a transpirar, a gritar y me pongo a llorar. Haya gente o no haya gente, es una cosa terrible. Sí, no, sí se entiende perfectamente, Sandra. El cuento es que precisamente, por lo mismo, en ese sentido, da lo mismo el estado en el que usted vea el objeto que le provoca ese miedo, ¿ya? Por eso da lo mismo que esté muerto o esté vivo, que esté muy lejos o esté cerca, porque al fin y al cabo, la figura de la vaca o la figura del ratón es un gatillante en usted que provoca esa sensación que viene con anterioridad, porque ya está grabada en su psique, ya está grabada en su inconsciente. No sabemos por qué. Para que usted sepa que se gatilla eso, sería muy recomendable. Lamentablemente en nuestro país no siempre se da porque no le damos la importancia a la salud mental, pero sería muy recomendable que usted pudiese tratarlo, que usted pudiese revisarlo con algún profesional, ¿ya? Porque yo no soy terapeuta, no le podría decir, ¿cierto?, el por qué le provoca, ¿cierto?, la vaca esa sensación o el ratón. Y así otras personas también tienen esas mismas sensaciones, a lo mejor con otras figuras, con otro tipo de miedo, ¿cierto? Yo hablaba de la araña, ¿ya? Pero hay personas que, por ejemplo, les causa con figuras que... Ah, disculpe, Sandra, no sé si está hablando, pero su micrófono está bloqueado. Disculpe, lo que pasa es que si a mí me muestran en el celular un montón de ratones, olvídese.
Sí, pues por eso, porque Que a la historia, sí, pues, que por- a la escoba, no lo soporto ni la vaca ni lo, claro. ni una cosa que Ve, no pero sé a qué irá eso. ¿Mm? aquí te está comprobando, ¿cierto? Que hay ciertos elementos, la imagen, ¿cierto? De la vaca o la imagen del ratón, ¿cierto? Le causan estos efectos a usted. Y estos están en el inconsciente. No tenemos, y es por eso mismo que, por ejemplo, usted no tiene idea del por qué le causan la, la O será, la vaca y ver al ratón esas sensaciones. Pero o será porque cuando yo estaba más chica se me tiró un guarén ya, lo recuerdo. aquí. Ya. Y eso le provocó un miedo. Claro, y hace 800 años atrás, cuando me casé, tenía como 12 años, cuando tuve a mi hija, me siguieron un montón de vacas. Mm. No sé si Una será eso experiencia. mismo. Puede ser, puede ser, puede ser. No, no lo podríamos descartar, no lo podemos descartar. Pero aún así, debería verlo con un profesional, ¿ya? Pero en el sentido de que mientras eso no coarte su actividad cotidiana, no habría problema, porque es normal que todos tengamos miedo, ¿ya? Es normal que muchos de nosotros, todos, Sí, pero que yo soy exagerada. Permiso, no, no se preocupen, no Yo es soy exagerada, me pongo a llorar, tirito, transpiro. parte. Sí, pues obvio, obvio. permiso. Luis, disculpe. Profe, ¿por qué usted dice el inconsciente, si eso es consciente lo que está pasando en el problema de la persona? Eh, Porque las motivaciones, ¿ya? O el origen del problema no siempre lo tenemos consciente. Cuando nosotros lo hemos trabajado, ¿ya? Cuando nosotros lo recordamos, claro, ahí lo hacemos consciente. Pero Sí, pues. el origen en sí, muchas veces, ¿ya? Y en muchas personas, se encuentra en el inconsciente, ¿no? ¿Mm? Las reacciones emocionales muchas veces tienen que ver con eso. Ejemplo, ¿ya? La imagen en Sandra, ¿cierto? Es la del ratón y la de la vaca. La vaca. Pero, por ejemplo, cuando una persona nos insulta a nosotros, ¿ya? La reacción violenta a responder con un insulto, incluso personas a responder con golpes y otros que van más allá, Sí, pues. tiene que ver con eso, porque la pregunta no es, o el sentido en esa situación no es que el otro me provocó y yo reaccioné, ¿ya? Sino que es por qué yo me siento aludido a través del insulto que me hace esa otra persona y que yo reacciono de esto, de manera Mm, iracunda. ¿Dónde queda demostrado? Independiente, por ejemplo, de que es una película catalogada para niños, la película Elementos, ¿cierto? Esta película animada en donde se muestra una joven, ¿cierto? Del elemento fuego, que se relaciona con un joven del elemento agua, las experiencias que vive la niña de fuego es a través de la expresión de la ira. Se enoja cuando no puede, ¿cierto? Convivir o relacionarse con otros. Ejemplo, para quienes no han visto la película, y es por eso que siempre doy ejemplos con esto. La niña está atendiendo el local de su padre y hay un joven que le pregunta por un chispero, ¿cierto? Una cosita que se enciende con fuego. Y le dice, sí, tú puedes sacar esa, pero tienes que comprar una para que la otra sea gratis. Y dice, no, yo solamente quiero la gratis. Y dice, no, primero tienes que comprar porque así no funciona. Y bla, bla. Se comienzan a discutir y al final la niña explota, ¿ya? Y queda embarrada en la tienda por la reacción iracunda de esa situación que vivió. Y el problema no es que el niño la haya provocado, sino que es en su inconsciente que hizo que provocara que reaccionara de esa situación. Es algo que se resuelve casi al final de la película. Para quienes vieron la película, sabrán, ¿cierto?, lo que sucede al final y cuál es la respuesta de eso, ¿ya? Que al fin y al cabo tiene que ver con algo que ella no estaba siendo consciente. Y es lo que nos pasa a la gran mayoría de nosotros. Si bien hay algunos, ¿cierto?, que pueden traer eso, los recuerdos, porque lo tiene ahí, ¿cierto? Porque lo piensa constantemente, porque ha hecho reflexión respecto de la situación, porque quizás no ha sido tan traumática, que llega a bloquear,
también se puede dar, ¿cierto? Detenerla ahí en el presente, como Sandra nos acaba de decir, ¿cierto? Que tiene que ver con dos situaciones que vivió en su niñez, ¿cierto? En su juventud, en su adolescencia, en el pasado, ¿ya? Pero hay otras situaciones en las cuales nosotros nos preguntamos a través de la reacción de las emociones, sobre todo con las emociones negativas, estas experiencias que están guardadas en el inconsciente. Para esas personas que tienen esas experiencias guardadas en el inconsciente porque no saben, ¿cierto?, por qué reaccionan de esa forma, están estas teorías que nos explican precisamente esto. O sea, nosotros somos en la medida de las cosas que hacemos consciente e inconsciente. Somos inconsciencia y somos conciencia. Estas dos cosas juntas a la vez. El problema es que, claro, en la conciencia nos podemos hacer cargo, pero en el inconsciente no, hasta que lo hagamos consciente. En este caso, ¿cierto? Sandra la tiene consciente. La podría trabajar, ¿ya? Pero mientras no sea inhabilitante, no hay problema, ¿ya? Si el problema es cuando ese miedo nos inhabilita a vivir nuestra experiencia cotidiana. No puedo trabajar, no puedo hacer mis quehaceres laborales o mis quehaceres cotidianos normales, y ahí es donde viene ese problema. Porque no somos, no podemos hacer, no podemos ser en el día a día. Es ahí el problema. Y a muchas personas les pasa eso, ¿ya? No todos, ¿ya? No todos, pero sí a un buen grupo. Y de la conciencia y el inconsciente hay un estado intermedio llamado subconsciente y preconsciente, como ustedes lo ven ahí, ¿cierto?, en la figura, ¿ya? Y ese es un estado intermedio en el que estamos, pero no estamos. Miramos, pero no nos damos cuenta. Y es por eso que yo quería que ustedes vieran la película, porque hay una situación bien particular en donde precisamente los protagonistas de esta película, y sobre todo en este caso, los personajes de Will Smith, ¿cierto? Y de Robbins, no me acuerdo muy bien el nombre de esta joven, en donde viven una situación donde obtienen un resultado que es positivo, y después el personaje de Will Smith le explica, ¿cierto? Yendo dentro de un vehículo, eh, el cómo logran aquello. Y ahí le dice, lo hicimos porque trabajamos el subconsciente del sujeto. Hicimos tales cosas. ¿Han escuchado lo que es la palabra subliminal? ¿Han escuchado esa palabra? Lo subliminal, ¿no? Sí, lo he escuchado yo también, pero no No lo he saben muy bien. entendido mucho. Ya. También está en relación con esto del subconsciente, ¿ya? Los mensajes subliminales y el subconsciente trabajan al mismo nivel, ¿ya? Escuchamos, pero no escuchamos al mismo tiempo, ¿ya? De hecho, para las personas que quieran buscar mensajes subliminales, sobre todo para trabajar, está en el mismo chat, Andrea, ya un poquito más arriba. Dice, está el mensaje de Bella, y ahí puse después yo, ¿cierto?, la palabra, el título completo, ¿ya? Porque Bella tiene dos respuestas sí a las 9:07, y yo puse el mensaje a las 9:11 pm. Ahí está el título de la película, Andrea, ¿ya? En el chat. 9:07, 9:11. Mensajes. Subliminales. Los mensajes, Gracias, Luis. Precisamente eso es lo que necesito, Luis. Ya que me vayan recordando que de repente me voy en el cuento. Entonces, sí, se vuela, uno se va más allá de lo que corresponde. Sí, sí. En los mensajes subliminales son cosas que hacen, ya sea mejorar o empeorar nuestras conductas, ¿ya? Pero no de manera directa, sino a través de un estado intermedio de la conciencia. No lo hacemos de manera consciente ni tampoco inconsciente. De nada, Andrea. Es un estado intermedio, ¿ya? Nos pasa en varias cosas, ¿ya? De hecho, hubo un tiempo atrás, y en este mismo sentido le dije a los chiquillos para ver cuál de ustedes era capaz, a los chiquillos de media me refiero, a quienes le hago clase, les digo, ¿cuál de ustedes va a ser capaz de desmentirme, averiguar o decirme, profe, está equivocado? O sí, tiene razón, y les contaba el caso de una demanda que hubo contra la empresa Coca-Cola alrededor del año 1950 y tanto, en donde la empresa, ¿cierto?, a través de, no me acuerdo si fue un spot publicitario o en una película, no me acuerdo muy bien, y ahí por eso les decía, necesito que ustedes lo investiguen y me corroboren ese dato.
La empresa Coca-Cola ya utilizaba una imagen en el spot publicitario para incentivar o sugerir consumir su producto, ¿ya? Sin que el usuario se diera cuenta, ¿ya? Y ese es algo que no se puede realizar, ¿ya? Ya está prohibido en la actualidad. ¿Por qué? Porque precisamente se utilizan esas cosas en función de inhabilitar la capacidad voluntaria de cada uno de los consumidores. Entonces se manipulaba la capacidad de decisión de estos sujetos. ¿Por qué? Porque estos mandatos se manejaban en el corte de lo preconsciente o subconsciente y no de manera voluntaria. O sea, se incentivaba ya a que consumieran ese producto. ¿Ya? Y por eso fue el problema que tuvo en ese tiempo la empresa. Y así fue una estrategia que ocuparon otras empresas, ¿cierto? En función del solamente el consumir productos o que consumieran sus productos. Ya no por una cuestión voluntaria, ¿cierto? Y de elección del mismo sujeto, sino por una sugerencia subliminal, ¿ya? Es decir, coartar la decisión voluntaria del sujeto. Era la empresa quien eh, metía, ¿cierto? Incrustaba en nuestra conciencia, nuestro subconsciente, el hecho de elegir ese producto y no otros. ¿Mm? Y ese era el problema. Ahora, independiente de estos tres estados de la conciencia, entran en juego lo que, como ustedes ven ahí, el super yo, el yo y el ello. ¿Y cómo nosotros lo podemos comprender? En esta típica imagen, ¿cierto? Que nos, de cierta manera caricaturizada, ¿cierto? Hemos visto en ciertas obras en el arte, ¿cierto? En películas o en la literatura, con la imagen del sujeto, ¿cierto? La persona, que es el yo, y la disputa entre el angelito y el diablo, ¿ya? Por lo tanto, aquí se representa precisamente, y como ustedes lo ven ahí en las imágenes, esta disputa, pelea, ¿cierto? Capacidad de decisión entre a quién le hago caso, al diablito o al angelito. Y cada uno de ellos representan precisamente estas categorías, ¿cierto? El diablito siempre va a ser el ello y el angelito siempre va a ser el super yo. ¿Por qué? Porque de manera coloquial, ¿cierto? El angelito siempre nos va a decir cosas que están en función del cumplimiento de reglas y normas, ¿cierto? A la sana convivencia de la sociedad, ¿ya? De unos individuos con otros. En cambio, el ello simplemente va a querer la satisfacción del propio ego, ¿cierto? Yo tengo necesidades y por lo tanto yo tengo que cumplir esa satisfacción de necesidad. Y es por eso que, ¿cierto? El ello siempre va a estar relacionada con eh, el instinto y el ego. ¿Ya? De manera técnica es el instinto y el ego. En el super yo son las reglas, las normas, las pautas de conducta. Y el yo, ¿cierto? Es el sujeto que elige entre lo que me dice el ello y lo que me ofrece también el super yo. Y así estamos constantemente tomando decisión a lo largo de toda nuestra vida y en cada momento y en cada instante del día. ¿Ya? Desde si yo duermo, ¿cierto? Con mi familia en la casa, si saludo o no saludo, dependiendo de lo que, no sé, si me enojé la noche anterior o discutí con mi hijo, con mi hija, con mi padre, con mi madre, con mi pareja o no, le hago caso al ello o al yo. Perdón, al ello o al super yo, ¿cierto? Al ello por el cuento del ego o al super yo por el cuento de las reglas, las normas, ¿cierto? Y las pautas de conducta, independiente de con quién sea esta relación. Eh, cómo me relaciono con las otras personas cuando salgo de la casa. Recojo o no recojo, o voto o no voto el papel al suelo, ¿cierto? Porque el ello me va a decir, ¿de qué te preocupas si total en la calle no es tuya? ¿Eh? Tú tienes que satisfacer tu deseo y no hay un basurero cerca, así que bótalo nomás. ¿Cómo te va a estar llevando la basura? El super yo, en ese caso, te va a estar diciendo, claro que no. Son esos típicos diálogos internos que tiene uno, ¿cierto?, en nuestra mente. Y eso no lo podemos negar, ¿ya? Cada uno de nosotros tiene este diálogo interno. Y ese diálogo interno es siempre esta lucha entre el ello y el yo. Perdón, el ello y el super yo, ¿ya? Y cada uno de nosotros va a estar decidiendo ahí, entre uno y el otro, ¿ya? A veces tomo cosas de los dos, ¿cierto? Pero no siempre se hace así. A veces es solo el ello, a veces es solamente el super yo. Bueno, ahí está la escena de la película, ¿cierto? Que yo me muestro. Un psicólogo,
Disculpe, un psicólogo hoy día, ¿cómo si usted es uno no? Pues no son tres. Claro, claro. Pero, pero esa es la teoría. La teoría de Sigmund Freud nos dice eso, ¿cierto? En ese sentido. Son estos sujetos quienes nos están hablando. Y ahí, bueno, de manera positiva, claro, las personas que han trabajado aquello pueden convivir de manera bien pacífica y no tan críticamente negativo con uno mismo. Pero la gran mayoría, como nadie nos ha enseñado a cómo nosotros llevar, convivir con nuestras propias emociones y pensamientos, y es por eso que, por ejemplo, hoy en día, lamentablemente los índices de cómo, los índices de depresión, los índices del manejo de la ansiedad se han elevado tanto. En el caso bien particular, yo les mencionaba en la cifra de los adolescentes, ¿cierto? De los jóvenes que están en los colegios, como trabajo con ellos, porque yo lo he visto, ¿cierto? A través del Ministerio de Salud, ¿cierto? Los estudios que ellos publican. Tiene que ver con esto, porque no nos enseñan, no nos dicen, no es tema. Si bien se menciona, dicho sea de paso, como recién lo vimos con, ¿cierto? Con el caso de la compañera, la salud mental, si bien se menciona que es importantísima, en lo práctico es re poco lo que se trabaja. O sea, en el sistema de salud, cuando hablamos de salud mental, se cuestionan las licencias. eh, Lamentablemente también hay gente que se aprovecha de eso, ¿cierto? Y lo utiliza de mala forma. Eh, pero en sí no debería, aunque fuese utilizada de mala forma, debería estar por lo menos las condiciones para que las personas que han pasado por situaciones como esta, porque nadie nos enseñó a cómo convivir con estas cosas que son propias de nosotros, poder aprender a sobrellevarlas. Po. Eh, en el caso de hoy día, ¿cierto? Por eso se menciona mucho en los jóvenes, ¿cierto? Esta típica, ¿cómo se les llama? Las generaciones de cristal, creo que, algo así. Precisamente por lo mismo. Porque no Sí, se les puede decir nada, pues, o sea, reaccionan inmediatamente. Y en el caso de los adultos, independiente que, por ejemplo, muchos de nosotros vamos aprendiendo con el camino por la cantidad de años de experiencia, ¿cierto? Que hemos experimentado, valga la redundancia, eh, hemos tenido que aprender a nosotros mismos a sobrellevar esto. Eh, pero aún así, sigue habiendo personas que no sabemos cómo enfrentar esto. A veces acertamos en la manera, pero muchas otras no. ¿Mm? Y es por eso que hoy día debiese ser un tema fundamental, por lo menos en la familia, ver cómo trabajarla, ver, en este caso, ¿cierto? Los padres, cómo podemos ayudar en este caso, porque nosotros ya tenemos nuestras propias complicaciones, pero nuestros hijos, nuestras hijas también las van a tener o ya las están teniendo. ¿Ya? Y lamentablemente ahí tampoco son todos, pero sí hay un gran número que lamentablemente hacen que el no saber llevar la depresión, los problemas, las situaciones negativas que son parte de la vida cotidiana, ¿ya? De hecho, ahí se puede entender la diferencia, ¿cierto? Los que ya tenemos más un poquito de experiencias, aunque obviamente a mí me falta mucho más todavía, pero los que ya hemos pasado por experiencias bastante complicadas de la vida, hemos sabido que gracias a la crisis, y si podemos superar esa crisis, nos convertimos en nuestras mejores versiones, vamos siendo mejores nosotros mismos. Y es gracias a las crisis, ¿ya? Es gracias a los problemas, a los conflictos, ¿ya? Pero no todos hemos podido realizar aquello, pues no todos podemos llegar a ese tipo de situaciones. Ya, ahí está. Em, ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir de esto? Bueno, para que también vayan comprendiendo, eh, todo lo que yo le he dicho es un resumen, una síntesis, yo me atrevería a decir que bien complicada, ya porque reducir eh,
una teoría ya de el trabajo de una vida de este psicólogo, ¿cierto? Del trabajo de la vida de este sujeto, de Sigmund Freud, a un par de minutos en una clase llega a ser incluso, y me atrevería a decir que un poco hasta aberrante, porque existen los profesionales, ¿cierto? El psicólogo y el psiquiatra, esto llegan a estudiarlo hasta en doctorado, o sea, después de la educación superior, ¿cierto? Ya a niveles mucho más, después del magíster, ¿cierto? Después de otras etapas superiores, el último que es el doctorado, ¿ya? Doctor en psiquiatría, en estas teorías, lo hacen, estudian esto, y eso se hace en años. Un doctorado, mire, un magíster, si no me equivoco, son como 2 años. Un doctorado también son más. Entonces, estamos hablando de algo que se estudia en un par de años, y yo se lo estoy tratando de reducir en un par de minutos, en una clase, o en dos, o en tres. Y aún así es poquísimo. Entonces, no sé qué más decirle en ese sentido, si es que no tienen más preguntas, porque igual llega a ser un poquito complicado. Ahora, eh, esto también se puede asimilar con el cuento de la imagen de un iceberg. ¿Por qué? Porque la personalidad de alguien, ¿ya? Según esta teoría, se puede asimilar, comparar con la existencia del iceberg, con las características del iceberg. ¿Y cuál es? Que lo que nosotros vemos, ¿cierto?, de la personalidad de alguien es solamente una parte de ella. Y de hecho es la menor parte que tiene la persona, porque la gran mayoría, como pasa en el iceberg, la gran mayoría del iceberg se mantiene oculta. Está bajo, ¿cierto?, la vista o la conciencia del sujeto. Lo que ustedes ven ahí, la parte baja, ¿cierto?, que es la gran mayoría del iceberg, está oculta. Y esas son las cosas que nosotros debemos, a través del estudio, con los profesionales, ojalá que sea así, eh, para poder trabajarla, para poder ser nuestra mejor versión, para poder hacer que no sean limitantes si son cosas o situaciones que hacen que no podamos vivir nuestra vida cotidiana de manera normal, ¿ya? Pero aún así, lo que nosotros mostramos, cada uno, a las demás personas, es una pequeña porción de lo que somos. La otra gran porción de nuestra personalidad se mantiene siempre oculta, ¿ya? El inconsciente es más grande que la conciencia. Eh, el ello es mucho más grande que el super yo. Las reglas son solamente una fracción mínima, pero nuestros deseos, el instinto, nuestras cosas que vienen ya programadas en nuestra inconsciencia son mucho mayores, ¿ya? Y por eso hoy día podríamos entender por qué para muchas personas es a veces difícil esta lucha interna, ¿cierto?, con sus propios deseos. Yo de ahí puedo entender por qué a estos chicos, ¿cierto?, de enseñanza media, porque están recién haciendo conciencia de esto, incluso hasta por una cuestión biológica. Recuerden que los seres humanos terminamos de desarrollar materialmente nuestro cerebro y sobre todo la parte que tiene que ver con el hacer conciencia, ¿cierto?, y el pensamiento abstracto, que tiene que ver con la corteza prefrontal, ¿ya?, la parte delantera de nuestro cerebro. eh, Se termina de desarrollar a los 12 años recién, ¿ya? Y es por eso que en Chile, por ejemplo, una persona es imputable ante la ley desde los 14. ¿Por qué? Porque dejan un espacio entre los 12 y los 14. Ahí la persona ya no puede decir que no es capaz de diferenciar lo beneficioso de lo perjudicial, ¿ya? Pero por una cuestión biológica, ¿ya? Por eso los niños o los jóvenes, ¿cierto?, con los que yo trabajo en tercero y en cuarto medio, están recién aprendiendo a hacer conciencia de esto, y por eso a muchos de ellos les cuesta, por ejemplo, más encima si no están habituados, ¿cierto?, a hacerlo, eh, por ejemplo, a pedir permiso para entrar a la sala, para salir de ella, para comer o no comer y hacer cualquier otra actividad, eh, según las reglas, normas y pautas de conducta en el contexto en el que ellos se encuentran. Yo he trabajado en 7 colegios diferentes y en cada uno de ellos se presentan ciertas situaciones. La que es más común es que los chiquillos no saben diferenciar el cómo hablar en contextos que son muy, muy, muy diferentes. Eh, ¿A qué me refiero? Los chiquillos hablan
con muchos garabatos, ¿ya? O de manera muy coloquial en ese sentido en la sala de clases. Y yo siempre se los menciono porque ellos tienen que aprender a diferenciar, a hablar de manera académica formal, porque en los trabajos uno no puede hablar de manera coloquial en ese sentido. Ellos tienen que hacer esa diferencia. Y no porque a mí se me antoje, sino porque tiene que ver con saber diferenciar los contextos diferentes, ¿cierto? En el que se encuentran, ¿ya? Y en ese sentido, cada contexto tiene sus propias reglas y normas. Y si se acostumbran ahora, va a ser mucho más fácil cuando estén en esas situaciones, en esos contextos, a hacer de esa forma, en ese contexto y de esa forma. Pero muchos de ellos no tienen esas habitualidades de comportamiento, ¿ya? No saben hacer estas distinciones. Y hasta el día de hoy, de los 11 años, que son poquitos, llevo 11 años haciendo clases en 7 colegios diferentes, me ha tocado ver esa situación en estos 11 años haciendo clases. En las salas de clases, los chicos no saben hacer esta distinción. No ocurre con todos, pero sí hay un gran número de ellos. Y últimamente ya le he notado que esa cifra ha aumentado mucho más todavía. Pero es algo que se puede trabajar, ¿ya? Es algo que se puede hacer, lo hemos logrado, pero también para nosotros que somos los profesionales, ¿cierto? Requiere de paciencia, requiere de muchas características, y por eso no cualquiera tampoco se puede involucrar en el sistema educativo, ¿ya? No es fácil enfrentarse a este tipo de situaciones, y ahí en donde, por ejemplo, entran los famosos conceptos del cuento de la vocación en ese sentido, pero ahí tendría igual un poquito de cuidado porque muchas personas ocupan esos conceptos de manera muy errónea. Sandra, por favor. Pero yo pienso también que eso de los garabatos de los chicos va en unos mismos, en los padres. Es como tú los enseñas, como tú los crías. Sí, Porque un igual, factor fundamental es ese, sí. claro, sí, porque si tú crías a tu hijo, pucha, no sé, yo tengo un sobrino que jamás, nunca en su vida ha dicho un garabato. Tiene 10 años. 10 años y escuchó a un niñito y no lo podía creer. Sí, pues y ahí es donde viene el problema que, por ejemplo, yo como profesor, ¿cierto? Como docente, como profesional de la educación, si le digo a una abuela, oiga, ¿sabe qué? Su hijo está pronunciando, o su hija está pronunciando demasiado garabato en la sala de clases, me ha pasado dos cosas. Una de ellas es que se alteran, ¿cierto? Porque lo toman como una ofensa, ¿ya? O la otra que me dicen, y me ha pasado porque yo he sido profesor jefe en tercero y en cuarto medio, ¿cierto? En otros colegios. No en el actual. De hecho, me ofrecieron y yo dije que no. Y me dijeron, es que, profe, yo no sé qué hacer con mi niño, no sé qué hacer con mi niña. Yo le digo, pucha, es su hijo, es su hija, si no sabe usted qué le puedo decir yo, porque yo solamente soy un docente, yo no soy el papá. Yo le tengo que entregar conocimientos, yo le tengo que entregar, yo no lo voy a educar en valores, ese no es mi trabajo. Mi trabajo, yo estudié mi título, dice, y ahí yo también, por ejemplo, le hago la corrección a los chicos, para que se vayan acostumbrando. Yo no me titulé de tío, mi título dice profesor de filosofía, psicología y religión. Yo soy profesor. Entonces, cuando los chicos, por ejemplo, me dicen, a quienes yo ni siquiera le hago clase, ojo, me dicen, hola tío, hola sobrino, para que vayan captando que los conceptos uno debe tener cuidado con lo que uno habla, porque de manera negativa, lamentablemente hemos tenido profesionales en la educación que se han aprovechado precisamente de esas relaciones también. Entonces, ocupan el concepto de tío para establecer una relación y conseguir ciertas cosas que son bien complicadas en las relaciones profesores y estudiantes. Entonces, trato de yo también hacer esa distinción. Sé que obviamente los chiquillos no tienen esa intención negativa, ¿cierto? Cuando hacen esta referencia, pero precisamente lo hago para que ellas puedan hacer esa diferencia. Entonces, ahí es donde entro en esa distinción. Yo no soy tío, por lo tanto no tengo una conexión familiar y por lo tanto yo no hablo respecto de valores en ese sentido. Yo a ustedes no les voy a enseñar valores, pero sí, por ser una clase de filosofía, psicología y religión, sí vamos a hablar de los valores, pero no para yo enseñárselos a ustedes, sino porque precisamente los valores
tienen algo que vamos a ver más adelante, ¿cierto? Porque también es parte del contenido en las clases que vamos a tener más adelante, por si acaso, también vamos a hablar de ello. Porque es algo bastante particular como característica humana y vamos a hacer una reflexión respecto de eso, ¿ya? Vamos a hacer una observación respecto de eso, pero no porque yo te lo voy a enseñar y te voy a decir qué es lo que tienes que hacer, porque al fin y al cabo, como lo vamos a ver en la teoría siguiente, por ejemplo, que es la que sigue después de Freud, que es la de Erik Erikson, y en la edad de que tienen ellos, ¿cierto? En la etapa que están ellos, según esa teoría, yo no incido casi en nada en lo que ustedes hacen. El joven de tercero y cuarto medio ya toma decisiones propias, ¿ya? Anterior a esa edad, lo vamos a ver en esas teorías, eh, si lo tuviésemos que traducir en números, hay una gran mayoría, ¿cierto?, que lo decide el adulto responsable de quien está a cargo ese menor, pero después, a medida que va creciendo, ¿cierto?, y hasta los 20 años, hay otro porcentaje en donde es el mismo sujeto que ya tiene un mayor porcentaje de decisión de sí mismo. Deciden cómo se visten, con quienes comparten, con quienes hablen, dónde transitan, qué servicios consumir, qué productos consumir, independiente de que aún sigan dependiendo del adulto responsable. Esas decisiones las están tomando ellos. Y por lo tanto, hablar de esa forma, considerar aquellas actitudes, ya va en la decisión de ellos. Porque yo le he dicho, pidan permiso, pero ellos me están demostrando, ¿cierto?, que a veces deciden bien y otras se les olvida. Se les olvida, ¿cierto? Una acotación